esto es cosas que muy bonitas a la hora de buscar. Yo lo que hago normalmente, ¿veis? Busco como si fuera un camino, ¿eh? ¿Veis? Es como si esto fuera un camino que me da. Este es mi primer dibujo. Y entonces normalmente cuando yo hago la primera base del camino, fijaros que lo que hago es, en trozos que a mí me interesen mucho, ¿vale? Entonces, ¿veis? Aquí esto, subo para que me explique todo lo que es los temas de las caídas del terreno, para yo tenerla mentalmente, ¿eh? Entonces, es decir, ¿veis? Yo levanto una hojita aquí ya vendrá esto, aquí ya... Las hierbas, José Antonio, ¿harían las hierbas? No, no haríamos, yo no haría las hierbas, entonces aquí levanto un poquito. Esto es plano. Los matojos. José Antonio, la arboleda la harías como la voy a hacer en mojado, en húmedo, yo no la dibujaría, simplemente, y después vamos a utilizar también, que os gusta muchísimo, la tarjeta, esto de aquí hay estas caídas, que es importante. ¿Por qué? Porque entonces a la hora que yo estoy pintando, yo sé que esto tiene un volumen, una caída, un reflejo, ¿entiendes? Porque si no, si yo hago la línea recta, tiendo a hacer el dibujo recto y lo hago plano. Entonces intento siempre evitarlo. Cosas importantes, ¿veis? Por ejemplo, aquí está el tronco este, ¿eh? El tronco, ¿os dibujaríais el tronco? ¿Os dibujaríais el tronco? Yo no dibujaría los troncos estos. ¿Por qué? Porque como van posicionados delante y en más oscuro, no me interesa dibujarlos. Y el reflejo tampoco, el agua tampoco, porque le vamos a dar después su color, ¿vale? Entonces, aquí sí que queréis decir, ostras, mira, aquí van estos volúmenes más planitos, ¿eh? Que son los arbustos y la arboleda. Ya está, ¿vale? Y muy dulce, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es darle una veladura a casi todo, ¿vale? Una veladura de humedad para ir buscando los colores que van posicionados y dejamos secar. Entonces, mientras dejamos secar, que es lo que yo haré, de luego lo veis vosotros, yo me metería con el cielo y con la arboleda de atrás. Y utilizaremos una manera muy fácil de hacer la nieve. Que haremos muchos frotage hoy que son muy interesantes a la hora de hacerlos y yo creo que también es interesante que lo rendáis. Venga, pues nos vamos a ir para acá, vamos a utilizar perla, chino, a ver, últimamente os explico un poquito el tema también. Utilizo papel pequeño, a no ser que yo esté muy motivado para hacer algo grande porque me apetezca y porque, bueno, estoy un poco loco. Entonces intento hacerlo pequeño también para que os dé más tiempo a vosotros de pintar. Sabéis que me encanta el grande y esto. Vale, pues venga. Perla, dos perlas. Y después utilizaremos una ramera o un rigger para los árboles y etcétera, etcétera. Pero en principio con estos 3 pinceles ya sería más que suficiente, ¿vale? Pues venga, nos vamos a ir primero a dar una base de agua. Humedad. Cuidado que cuando yo doy la humedad... Espérate, ponte... sí. Vale. Es porque graba desde ahí. Entonces, mirad, cuando yo doy la humedad, yo doy mucha agua, mucha cantidad de agua. Vosotros sí que yo hablo hasta por los codos. Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros hacéis lo mismo pero no habláis cuando estáis trabajando. Entonces es importante que tengáis claro eso también. Que si yo doy tanto agua y hablo, son momentos que digo, yo estoy esperando que se me está secando. Y vosotros no lo hacéis. Entonces a veces os estalla demasiado y no controláis. Entonces, esto quiero hacer mucho hincapié porque a veces, ostras, pero si tú le metes mucha agua, ¿por qué a ti te pasa y a mí no? Porque yo hablo. Tenemos que hablar. ¿Vale? Bueno, no es necesario. ¿Vale? Va, le damos agua. Y entonces ahora, fijaros, vamos a buscar todo lo que son los colores, ¿eh? De base. Fijaros que le voy a dar un cobaltito con lavanda, ¿vale? Al cielo. Fijaros que es, le vamos a hacer por bases, ¿eh?
Venga, aquí le vamos a dar a esta parte de aquí, el cielo ya lo tengo. Ahora vamos a ir a dónde están la arboleda. Venga, la arboleda vendrá aquí, algún puntito le podemos dar, y entonces ahora vengo a buscar colores, fijaros, que vendrán por aquí. Lo que voy a hacer es rellenar. Fijaros que, ¿para qué? Para perder el blanco. Y que yo no tenga ni miedo, ni prisa, ni nada, ¿eh? Entonces, ¿veis? Aquí estas cosas tan oscuritas me dan una base. Aquí podemos dar algo más también. Vale, esto. Entonces, ahora vamos a dar la parte agua. Fijaros, la parte agua, ¿qué hago? Me vengo a buscar o un tinta neutra, o un gris muy clarito, o un índigo también podría servir, por ejemplo. ¿Ves? Si cogemos un... Hacerlo sobre todo agrisado, vamos a coger un poquito más azulón para darle un poquito de... Pero tiende a gris, ¿Qué es índigo? Índigo, hacéis un gris. No os fijéis mucho tampoco del tema de colores. No es que no os fijéis. En el sentido de que, si yo ahora os explico el color más o menos que utilizo, tenéis que utilizar vosotros los mismos. Entonces, antes de que se os... Ahora sigo con ese tema, Ahora, ¿ves? Lo tengo toda la base del cuadro pintado. Entonces, donde me da el brillo, donde me interese, ¿qué hago? Voy a limpiar. Fijaros que aquí le voy a quitar pintura. ¿Por qué? Porque de aquí es donde me coge el brillo y hago un zigazaga. No me complico. Ya está. ¿Para qué? Para que me quede más clarito. Ya está. Y esto ya sería la parte del riachuelo ese que va por allí en medio. Entonces, ahora, lo que os decía de los colores. Tenéis que crear colores más o menos al unísono. Es decir, si es un sitio que dices, ostras, aquí la base tiene un frío, mucho frío, y dices, pues entonces tenemos que buscar el entorno frío. No podemos irnos a los cálidos. Tiene que ser tostados, pero más bien es un paisaje hibernal. Entonces ahora ya, como ya tengo, veis que todavía brilla muchísimo, bueno, tiene mucha agua, mucha humedad, a mí no me importa, tiene que ser un poquito más seco, Yo es para ir dando caña. Ahora ya, ¿qué hago? El cielo este ya me gusta la primera tonalidad. Entonces vengo y me cojo mi lavanda, que para mí es un color importantísimo, con un poquito de cobalto. ¿Por qué tanta lavanda? Pues le doy tanta lavanda porque tiene muchísima agua. Y entonces el lavanda espesa. Entonces a la hora de espesar, pues venga, yo ya me voy a crear. ¿Veis cómo estalla? Pues no me importa, porque para mí también es un ejercicio. Y creo mis nubes. Seco el pincel, fijaros, ¿veis? Y entonces, a raíz de los blanquitos estos que me han quedado, paso y voy limpiando el pincel. Y entonces, ¿ves? Aquí no me llorará, como os digo, Vale. Si queréis alguna más que diga, venga, vamos a ir por acá. Ya está. Vale. Este cielo a mí ya me gusta. Y venga, como que pase por ahí. Soy partidario siempre de hacer como triángulos. Entonces, que levante más de un lado que de otro. Cerrar el cuadro para mí es importante también. No digo que se tenga que hacer, pero... ¿Veis? Es decir, yo cierro esta esquinita, esa la dejo en blanco, no me importa, pero ¿veis? Podéis dejar algún detallito, es decir, una que más suave, que digas, pam, 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 y para mí me lo cierra, es como si me hiciera la esquina, es para mí, Venga, nos vamos a ir a hacer la parte de todo el bosquejo ese. El bosquejo ese es muy oscuro, como decía el compañero, y entonces, ¿qué hago? Vamos a hacer el truco del truco de buscar la tarjeta. ¿Veis? Yo cojo la tarjeta y entonces, como tengo tanta agua y no me interesa que baje mucho, pues vengo con la tarjeta, la pongo con un poquito de papel y entonces digo, venga, vamos a utilizar aquí la tarjeta, que lo podéis hacer sin tarjeta también, es decir, ¿qué estoy haciendo? Quitándole la humedad. Paso un poquito así por encima, ya está.
Entonces ahora vengo a hacer, aquí hay mucha agua, todavía brilla, fijaros que todavía brilla, pero si lo vierais de lado, veréis que donde he puesto el papel ya no brilla, ya le he quitado la humedad. Entonces cuando yo ponga la pintura aquí, no bajará. Eso es muy importante. Entonces, venga, vamos a coger el perla y ahora ya, ¿veis esos rojizos tan bonitos que tiene? Pues venga, me los vengo a crear con unos rojizos potentes, Y entonces, como sigue teniendo la humedad, ¿veis? Me estalla. Entonces le voy dando, y entonces voy mezclando, por ejemplo, aquí, ¿veis? La estallando. Y voy dando toques diferentes, no voy cogiendo y digo, hago una línea recta, la podéis hacer, pero si hacéis una línea recta queda como muy marcado. Entonces yo soy más partidario de coger los colores y ir tocando unos más tostaditos, otros no, que al final no deja de ser una línea recta, evidentemente, pero ¿veis? Ya va quedando mucho más vaporoso, a mi gusto, A mí también, a mí también. Y entonces vais creando esto. Y ahora voy bajando poco a poco, hasta donde me he quitado la humedad. ¿Veis? Y esto a mí ya me empieza a gustar. Ay, ¿no te da sensación de frío? De decir, Pues esta es la sensación que tenemos un poco que conseguir. Entonces ahora ya aprovecho y digo, venga, vamos a sacar 4 blancos para los árboles. Cuidado, la tarjeta. La tarjeta la podéis utilizar, que va muy bien. Para sacar los árboles es sacarlo con la puntita nada más. Ahora sí que no utilizaríamos el lateral, utilizaríamos la puntita. Está muy húmedo, pero veis, si rascáis bien, y tenéis que hacer 4, porque os conozco. Y ya está. ¿Qué está pasando? Esto ya me está dando una lejanía y unos tronquitos al final del todo. Ostras, José Antonio, no me gusta con la tarjeta. Lo podemos hacer limpiando después. Pero vamos a hacer una cosa. Para saber cómo se hace, ¿habéis visto el tema de la tarjeta? Pues ahora vamos a hacer que vamos a quitarlo, ¿vale? Para luego hacerlo de la otra manera, ¿vale? Venga. Esto lo dejaremos así, lo sacaremos al final, ¿vale? Y entonces ahora ya me voy a bajar a hacer las vaporosidades. Fijaros que la manera de hacer las vaporosidades yo las utilizo con mojando el pincel, como son temas fríos, me voy un poquito con azules, aunque le ponga el ocre, un tierra, un sepia, un lo que sea, me gusta ponerle un poquito de lavanda. ¿Para qué? Para que quede frío. O mezclarlo con un poquito de cerúleo. El cerúleo es más brillante, para mí es más cobalto o un ultramar incluso. Entonces ahora ya vengo y al mismo tono, vamos a dar. Y fijaros la manera de trabajar. Voy a coger 2 pinceles, podéis coger uno solo si queréis, por ejemplo, o 2 pinceles, y entonces cogéis pincel para que os quede vaporoso. Miro, aquí tiene humedad todavía, pero no me importa, dice, mojo, ¿veis? Pongo el pincel y mojo una pasadita y fijaros cómo lo hago de lado, ¿veis que lo hago de lado? Entonces vengo ahora con el color y a lo mismo le hago de lado. Sin tocarlo de arriba. Sin tocarlo de arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gota por capilaridad baja abajo y se me está quedando la humedad abajo, el goterón, ¿veis? El goterón de hecho está aquí. ¿Pero qué me interesa? Que me quede vaporoso la parte de arriba. Entonces, para que quede más oscura la parte de abajo, entonces vengo con el colorcito y entonces en la parte de abajo simplemente que le deis un toquecito, ¡pam! ¿Qué pasa? Que él va saltando, va subiendo. Entonces, esto es lo que tenéis que ir haciendo, decir, pues venga, aquí vamos a hacer otro, ¿veis? Los hacemos en plan medio redondito, si queréis, ¡pam! ¿Ves? Este lo vamos a hacer más tostadito y me vengo por la parte de abajo y le doy más oscuridad. Y vamos creando los volúmenes. En algún punto podéis limpiar también. ¿Para qué? Para que se vea, que no se vea todo tan seco,
reseca el goterón. De nieve, ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, la nieve, fijaros, para hacer la nieve, yo, por ejemplo, soy partidario de coger y ahora un cobalto, porque la sombra de la nieve no es blanca, entonces tiene un color, tiene los colores de alrededor, entonces podéis venir con algo que sea más champán, si queréis, ¿eh? Y entonces, eso sí, ahora que vamos a hacer un frottage, un gran frottage, es decir, seco el pincel al máximo, ¿eh? Y entonces en algún punto unos 4 toques, un frottage. Lo que pasa es que ahora está húmedo. A mí no me queda el frottage porque está muy húmedo. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo se va haciendo, ¿vale? Pues venga, ahora os toca a vosotros. Trabajando todo lo que son las partes nieve, ¿veis? Ahora ya vamos a trabajar sobre prácticamente seco. Estas partes de aquí sí que podemos utilizarlas en mojado, es decir, podríamos coger y seguir haciendo, ¿eh? Por ejemplo, agua limpia, ¿veis? Dejar algún blanquito, simplemente con agua limpia, ¿veis? Y entonces vengo con el mismo color, ¿eh? Que tengo, y entonces le voy dando algún trocito y que estalle. Donde tiene la humedad, ¿veis? Donde va apoyando la humedad, él se dispara para arriba por capilaridad, y en cambio donde está seco, pues no. Entonces me interesa porque voy creando volúmenes. Es importante que no los hagáis rectos, que busquéis un movimiento, ¿veis? Si yo busco el movimiento de decir que este caigas aquí, ¿veis? ¿Veis que le voy cayendo hacia mi río? Pues entonces ahora ya vengo, le doy con el color y le doy, fijaros, en la parte de abajo, y veis cómo se extiende, y si le doy con agua limpia, pues perfecto, porque entonces no nos quedará marcado, ¿ves? Y como es nieve lo que hay ahí, pues entonces, si en algún punto dices, ostras, José Antonio, aquí queda no queda bonito, pues lo podáis y ya está, luego ya se integrará. Vale. A mí esto ya me empieza a gustar. Ahora vamos a ir a buscar todo lo que es la parte esta de aquí del lado, que es, veréis que tiene un movimiento la Tierra. Es decir, la Tierra, aunque vosotros la veáis el talud así y así, la Tierra aquí tiene movimientos. Y como lo vamos a hacer por frottage, nos venimos con un papelito en la mano y el pincel, le quitamos la humedad, toda la que podamos, y entonces así yo ya me vengo y fijaros, voy a hacer el talud este, y voy arrastrando, y sin miedo, es decir, a ver, vais con más miedo quizás, porque bueno, yo ahora voy con un poquito de más cuidado, porque este es mío, ¿no? Pero, sí. Entonces, ¿veis? Es un poco decir, buscar un frottage, ¿veis? Cositas. José Antonio, ¿podríamos utilizar el cepillo de dientes? También podríamos utilizar. ¿Podemos utilizar en vez de esto la ramera? También. Yo no soy muy partidario de la ramera porque marca mucho y entonces hace unas señales como muy extrañas. A mí particularmente no me acaba de hacer el peso y mejor ir un poquito sobre seguro y más deprisa, ¿no? Entonces, ¿veis? Ahora ya empiezo también a ir creando mi dibujo, ¿veis? Aquí empieza esta caída de tierra que hay aquí tan bonita. No os interesa hacer líneas completamente buscando todo el trozo de río. ¿Por qué? Porque aquí habrá algún trozo que llene, es decir, porque hay aquí un trocito de nieve. Entonces, ¿veis? Marco un puntito, otro, dejo otro oscuro. ¿Veis? Fijaros que lo que he hecho primero ha sido un frottage con agua casi sucia, un poquito, y le voy dando gamas de color. Venga, ahora voy a meterle algún otro colorcito también más terroso. Aquí ya, vamos a ir buscando. Bueno, vais viendo, ¿no? Cómo va creándose todo esto. Pues venga, entonces ahora ya
vamos a buscarle colores más cálidos que están más cerca, en algún punto, y podemos hacerlo, ¿veis? Con el pincel casi seco, y entonces hago manchas. Con el pincel al revés es muy bueno también que pintéis. ¿Veis? ¿Por qué? Porque crea una textura, unos blanquitos, es casi seco, ¿eh? Pinceles sobre todo que no carguen mucho, porque si cargan mucho, entonces... Bernat se farà rica, eh? ¿A qué? Que Bernat que tires farà rica. Eso es moneda. Va. Ho sento, eh? No, que no pasa nada. Vale, entonces, si ya... Yo utilizo este porque también lo tengo muy estropeado ya, Los tintos pintados. ¿Vale? Una vez lo tenemos así, nos vamos ahora a ir a hacer la parte de la nieve. Entonces, fijaros, la parte de la nieve, lo que voy a hacer es, le voy a dar en algún punto algún azulito, y fijaros que le doy un cobalto, que a mí me gusta mucho, en la parte donde hemos hecho la parte de las ramas, ¿veis? Voy creando tonos, algún azulito, dejando el primer brillito que hemos dado, ¿eh? Y entonces así lo estoy haciendo más frío, ¿veis? Y me va creando como si fuera nieve. Esta es la parte de aquí. Y entonces ahora ya vamos a trabajar la parte de las ramas. Como esto está mojado y las ramas van encima, lo que vamos a hacer es dejar que se seque completamente. Y nos vamos a trabajar este lado de aquí. Este lado de aquí, fijaros, yo soy partidario de trabajarlo con un pincel plano para hacer las texturas. Entonces, utilizo normalmente dos, ¿eh? Este, un plano, o podéis utilizar uno de estos de mango de metraquilato, que también va muy bien. Entonces, lo que hago es, busco los colores que me gusten y hago, venga, aquí hago la rayita, ¿veis? Y entonces, cuando lo tengo así, vengo con el pincel, mojo, limpio, estrujo la punta, y entonces aquí, limpio, voy limpiando, entonces voy creando como las hojarascas. Está muy mojado, tenemos que esperar un segundito, pero bueno. Y entonces voy incorporando, ¿veis? Voy incorporando ramitas, y veis, voy trabajando así. José Antonio, ¿podríamos utilizar el maravilloso de abanico que tienen todos los de óleo? Podríais trabajarlo. Yo no lo tengo y no me lo voy a comprar, pero si lo trabajáis, trabajarlo plano, porque da una textura muy bonita, el que lo tenga, yo lo he probado de compañeros nuestros. Entonces, y veis, voy incorporando colores completamente diferentes. Y voy haciendo frotage, y veis, voy increíble. Y también. Como cada vez que pongo el pincel lo que estoy dejando también es una cantidad de humedad, ¿veis? Entonces froto después dentro de la misma pincelada que hago primero. Entonces, ¿qué voy consiguiendo? Darle humedad y ponerle color. ¿Veis? Pongo color. Seco, limpio. Para coger algo de claridad. ¿Veis a la hora de cogerlo el pincel que yo a veces lo hago, ¿veis? El juego del pincel, a unas veces rectas, otras no. Unas veces rectas, otras no. Y entonces así que estoy consiguiendo, pues, que no me quede en plan todo por un igual. Vamos a ir rellenando y ahora sí ya completando. ¿Cómo ahora ya rápido? Dejo sobre todo algún blanquito interesante. Y entonces ahora ya vendría a la parte esta de aquí oscura,
valorar si me hace falta algún oscuro por aquí, ¿veis? Yo ahora miro aquí y para que esto se me vaya más para atrás, busco el sepia con un poquito de lavanda y un poquito de cobalto. Entonces, ¿qué consigo? Un marrón grisáceo, que entonces, ¿veis? En algún punto lo que hago es, me lo traigo para atrás, para que no se me venga todo tan adelante. Como he usado muchos colores tostados, entonces, ¿ves? Y me lo traigo esto mucho más para atrás. Ya os lo he dicho, con cobalto, sepia y un poquito de lavanda, hacéis un gris muy interesante. También si le ponéis un poquito de naranja, es muy bonito, a la mezcla esta. O un carmín, sí, sí. Mira, veréis que os crea un gris completamente diferente y podéis ir jugando con estos grises. Vale, ahora nos vamos a ir a jugar con la ramera. Fijaros que lo que vamos a hacer es, primero de todo vamos a ir a buscar el árbol grande, el que se refleja en el agua, es decir, el arbusto este grande que está aquí, pues entonces vengo ya. Este sí que hay que hacerlo casi en seco. Y entonces yo lo que os recomiendo también es que no vayáis a buscar el color sepia por ir a buscar el color sepia. Yo soy partidario de buscarle con otro tono de color, porque si no, los hacemos siempre planos. Entonces es buscar, y bastante seco, este color tiene que ser muy seco porque lo que me interesa. Para usar la ramera, fijaros, la ramera se tiene que utilizar apoyando la ramera, y entonces como si cogierais y comiéramos en un chino, en los palillos, y la voy girando, venga, y voy girando, me vengo aquí, pam, uno, y esta rama, fijaros que cruza, y la tiro para arriba, y ahora vengo y esta cruza por aquí, y venga, y voy creando pues 3 ramas, 7, las que vosotras queráis, pero las más pequeñitas son arriba, aquí este, que viene otro tronco, y ahora vengo a hacer el reflejo de mis ramas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí hay unas ramas muy bonitas que están aquí, pues entonces las hago muy rápidas. ¿Veis? Como si despeináramos la ramera, pero estuviera... Y ya está, porque de lejos no parece que sea tanta escritura. Venga, y ahora me vengo a hacer el reflejo. El reflejo lo venimos igual, pero si antes bailábamos de una manera, bailamos al revés. Más o menos tienen que ser las mismas brancas, pero si no salen, porque no pasa absolutamente nada. Entonces, una vez lo tenemos así, ahora es cuando vengo con el pincel plano, esto es muy importante, un pincel plano limpio, y fijaros, limpiamos bien el pincel, y entonces ahora rompo el brillito este, y entonces ya me aparece como si fuera un reflejito. Entonces, ahora ya vamos a oscurecer la parte de abajo. Para oscurecer la parte de abajo, lo que hago es vengo con agua limpia, otra vez sobre el color que tenemos ya hecho, y ahora lo que me interese. Si queréis azul, más grisáceo, más lo que queráis. Y fijaros que yo lo suelo hacer al revés. ¿Por qué? Porque la humedad va subiendo y entonces voy intentando arrastrar para oscurecer la parte de abajo más que la parte de arriba. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Lo que estoy consiguiendo es que no me quede ningún recorte, que quede difuminado, y veis que la luz la empieza a coger aquí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿veis? Aquí. Vale, ya. Entonces esto ya me queda más oscurito, si veis que necesita un poquito más de oscuridad. Cobalto, le podéis poner un poquito de sepia, un poquito de lavanda. Vale, entonces ahora ya vamos a ir a jugar con... ¿Veis? El reflejo y el río a mí ya me gustan. Ahora
para hacer las ramas estas que hay aquí, las haremos al final del todo, pero veis, ahora que está húmedo, estas son estas ramitas que están en la bora de este río, que lo que hará es cortarlas, ¿eh? Para que no se vea, pues un corte recto. Ya le daremos color, pero así ya me da un movimiento que a mí ya me gusta. Entonces, ahora con la ramera me vengo a coger todo lo que es el color y venga, ahora ya vengo a buscar y como si fuéramos tocando la batería, me vengo. De aquí a aquí hay 2 metros, de aquí a aquí hay 5 metros, de aquí hay 500 metros. Pues entonces sabemos que aquí que tocaremos más chiquititos. Iremos jugando con el color. Aquí serán más grandes. ¿Veis? Es decir, oye, José Antonio, pero queda muy tiqui-tiqui. Sí, pero si ahora venimos con unas gotitas de agua y lo pasamos por encima, pues ya es suficiente. ¿Veis? Y entonces, y si no, la trabajáis normal, ¿eh? Quiero decir que también se puede trabajar. Se puede trabajar normal, ¿eh? Y ya seguir trabajando poco a poco, chinchan. Que alguna tenéis mucha humedad y os queda vaporosa, no os preocupéis, no pasaría absolutamente nada. Yo aún le daría más cobalto, pero... Venga, y entonces ahora fijaros, ostras, José Antonio, pero la luz aquí de dónde viene. Fijaros que la luz se ve el reflejo como si viniera de atrás, por el reflejo. Entonces dices, no me importa ya buscar aquí, pues ir buscando con la ramera algunos oscuritos, ¿para qué? Para ir sentando esto de aquí, las cañitas estas que están aquí. Acordaros de que estas son más chiquititas, por tamaño, porque entonces todo esto son explicaciones que estamos dando. Y buscar. Y sobre todo, ¿veis? Buscar direcciones, para que no sean todas iguales. Es decir, ¿veis? Ahora ya entro con una que entra directamente de lado. ¿Eh? ¿Para qué? Porque si no, todo nos queda todo igual y no es bonito. ¿Eh? Es decir, que hay un cierto movimiento. Entonces, aquí aún está mojado, pero venga, vamos a ir a trabajarlo ya y así nos lo acabamos encima. Cojo una naranjita que es más cálido. ¿Veis? Aún tiene mucha agua, no me importa, ¿eh? Al fin y al cabo es un ejercicio. Y voy creando, y estas de aquí, pues es igual. Mejor esperar un poquito, ¿eh? No queráis correr, que no hace falta, ¿eh? Porque vamos bien. Os da tiempo de hacer 3. ¿3 cuadros? Claro. 1 cuadro. Y más o menos sería, pues eso, es ir llenando aquí, ya los oscuritos, unas más grandes, unas más pequeñas. Ostras, José Antonio, pero es que esto es laborioso, si ya os lo he dicho al principio, no os engañó. Dejáis algún blanquito si queréis, ¿veis? Ostras, José Antonio, pero no da la sensación de nieve. No, pero me da la sensación de frío. Yo por lo menos estoy por quitando el jersey. Estás por abrigarte. Sí. ¿No veis? Entonces sí que le daría un poquito más de... Ahora, yo soy siempre partidario de buscar un pincel chino al final del todo y decir, venga, vamos a darle frialdad al tema. Venga. Y arriesgar. El quien no arriesga no coge peces. Yo siempre he sido... decir, venga. Y cerrar un poco estos temas de decir... Si no los queréis hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Oh, es que a mí este azul no me gusta. Pues no lo pongáis, ¿eh? No... Pero dices, a veces le da una sensación, pues eso, de más frío, más... Buscar estas cosas que tienen aquí
Y después valorar desde luego, decir, ostras, pues le pondrías más algún puntito aquí, sí. Entonces, ahora esto a mí ya me gusta. Ahora sí que ya cogería y, ¿os acordáis que hemos dicho de limpiar este trozo de aquí? Voy a coger papel, un segundito, lo limpiamos y eso. Esto ya os lo hemos enseñado muchas veces, pero es importante que lo veáis. Es decir, agua limpia, dependiendo del papel os saldrá o no, y entonces lo que decíamos antes, quitamos el exceso de agua y venga, José Antonio, es que aquí hay unos arbolitos que me interesa sacarlos. Pues agua limpia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces os van apareciendo estos tronquitos, que están más lejos, más lejanos. Hoy pues le podemos dar un poquito de, incluso un amarillito con naranja, que quede cálido, pero que no quede decir... También, podríamos dar, ¿veis? Y entonces se crean estas cositas que son las interesantes. Si veis en algún punto que nos hemos pasado, podéis limpiar algún trozo de aquí. Esto también se podría hacer con el pincel plano, limpiando bien, limpiamos bien. Venga, vamos a sacar un arbolito aquí. Y sacamos el arbolito. Es decir, que hay muchas maneras de hacerlo. Si queréis, pues es un arbolito, 2 arbolitos, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y yo creo que el ejercicio... bueno, y veis, aquí yo ya le daría lo que decimos, es el arriesgar, el que nos cueste, decir, ostras, José Antonio, pero ¿tú crees que para hacerlo más gris y más pesado el río, pues entonces ya vengo aquí y ahora ya aquí le haría alguna notita, es decir... Con el chino y a riesgo, de decir, ¿por qué? Porque entonces mato ese blanco tan blanco de aquí y en algún punto pues también podemos... Y ya no lo tocaría mucho más, ya aquí me coge la luz, aquí necesitaríamos, ¿veis? Ahora es valorar, ¿ves? Aquí sí que necesitamos unas hojarascas que vengan, aparezcan, ¿veis lo que decimos a veces? ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de cosas que, ostras, lo vas viendo y te va griñolando algo, ¿no? Dice, pues si aquí le cortamos un poquito. Para que se vea, pues eso, el corte, ¿no? Ya está, ya no lo tocaría más porque lo voy a dejar demasiado.